Estamos con Lucía Bassalo, que es directora, guionista. De su filmografía podemos destacar Línea 137 y La cárcel del fin del mundo, que son documentales, y acaba de estrenar Cadáver exquisito, que es tu primera película de ficción. Y algo que es muy interesante observar de la película es que tiene un elenco muy sólido: Fred Herbull, Lorena Vega, Sofía Gala, pero la actriz principal, Nieves, no es actriz. ¿Y cómo diste con ella? Bueno, creo igual que la actriz principal es Sofía Gala, porque es como más la protagónica y la coprotagónica es Nieves. Fue complejísimo. Hicimos un casting y búsqueda por redes sociales, Facebook, Instagram, la Fundación de Albinismo en Argentina. Claro, aclaremos eso, que ella tiene la particularidad que es albina. Claro, claro, bueno, el tema era ese, que yo estaba como queriendo hacer una película que esté un poco como corrida de la realidad. Nunca pensé en hacer una película fantástica, pero que roce lo fantástico, que esté como un poco fuera de lo más real y tangible. Y siempre quise que sea albina. Y nada, y pasaban los meses y convocábamos y qué sé yo, y en un momento me di cuenta, primero, la primera sorpresa fue que no había actrices albinas. Claro. Aparte, la película es Cadáver exquisito, pero es un concurso ganador de los que ya no se hacen más desde el 2010. La ópera prima. Claro, ópera prima ficción, que ya desde el 2018 no se hacen más, que es una pena, la verdad, porque si no tenés antecedentes no podés acceder a los créditos. Y de ese guión de 120 páginas logré filmar en 18 días, por el presupuesto bajo que teníamos, 80 páginas. Lo que quiero decir es que había más personajes albinos, bastantes más personajes albinos. Que tuviste que recortar. Claro, o sea, ahora mismo quedó la mamá y Nieves, que es Blanca Nieves. En la peli se llama Blanca, en la realidad se llama Blanca Nieves. Y la mamá. Pero había más personajes, entonces yo buscaba más personajes albinos, había unas nenitas, había un poco... Y no encontraba, y la primera sorpresa es que la primera persona que encontré que realmente su profesión es cantante y actriz es Marcela, que es la mamá. Ella sí es actriz. ¿Es la mamá en la vida real? No, en la ficción, claro, digo, no, por afuera de la ficción, pero también capaz que era... No, Nieves es paraguaya, su madre no es albina. En general, el gen del albinismo... Cada dos generaciones. Abuela, nieta, una cosa así. Es raro que haya... Puede pasar, pero es raro. Bueno, la cuestión es que la primera sorpresa fue Lucía, no hay... los productores explicándome que no había... actrices albinas, y menos para hacer ese papel con Sofía Gala, con tantas escenas de sexo, o sea, era como... Y bueno, nada, y yo insistía, hasta que vi unas fotos de un fotógrafo que había hecho unos retratos re lindos que se llama Jorge Mónaco. Unos retratos hermosos de toda gente albina. Entonces le conté que estaba, o sea, como con problemas de encontrar gente para actuar, qué sé yo, y me pasó el teléfono de todos y todas y los empecé a convocar. Y yo, nada, igual hice un casting con no actores. O sea, claro, ya bueno, de base. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Digo, porque bueno, son escenas muy exigidas, le contaban que iban a trabajar, les tomaste algo, los conociste, fue una entrevista. Primero fue una entrevista por teléfono contándoles la situación, a ver si querían venir a un casting. La gente que me dijo que sí, ya les daba de antemano una escena que no era de las más complejas de la peli. Para que la tengan trabajada, más o menos. Para que más o menos la tengan trabajada, y les pedí que traigan algo libre como un monólogo. O sea, que elijan algún monólogo. O sea, además de una escenita chiquitita, que traigan un monólogo. Libre, o sea, yo también quería ver qué traían. Y bueno, y nada, estuvimos ahí haciendo eso, y las chicas que quedaron seleccionadas, porque ya en un momento ya estaba en la preproducción y ya me daba cuenta de que no iba a necesitar tantos personajes porque tenía que recortar el guión. Claro.
cuando dije, bueno, va por acá, ya empiezo a encontrar gente que me dijo que sí, son no actrices, voy a tener que trabajar un montonazo, pero bueno, qué sé yo, ahí es donde empecé a darle las escenas más complejas. Ajá. Claro. Y bueno, y fue como duró meses. En el medio de todo eso, me acuerdo que todavía no sabíamos si íbamos a poder trabajar con una chica albina, y nos toca hacer un pitch en Blow Window, que es la zona de cine de género de Ventana Sur, y no teníamos ni una imagen de la película, nada. Claro. Y entonces, una de las ideas que tuvimos en un momento fue si podía caracterizar de albina a una actriz, y pensé en Mónica Legrand. Claro. Y Mónica se prestó, hicimos una sesión de fotos con Sofía y con Mónica, que las fotos están, todavía existen, donde se nos ocurrió que a Mónica, con un maquillaje hipoalergénico, maquillarla de cuerpo entero. Tardamos 4 horas en hacer ese maquillaje, gastamos una fortuna de plata que después lo multiplicamos, la cantidad de horas de maquillaje, la plata y todo, y era como si estuviéramos en Hollywood, ¿entendés? Claro, no. Y encima, cuando voy a hacer las fotos, 4 horas después de cuando se termina todo el proceso, porque ya las fotos las hicimos con las sogas del shibari, como un poco con la estética de la película, toda la piel de Mónica chupa la pintura. Claro. Y Sofía, que encima es blanca como un papel, pasa a estar más blanca que Mónica. Claro. Entonces ahí, bueno, las fotos las hice, las retocamos con Photoshop, hice el pitch en Ventana Sur, pero ahí me di cuenta que o encontraba una actriz albina y trabajábamos con ella y la preparábamos, o tenía que cambiar la idea de la película y que sea una pareja de chicas donde una ya no era albina. Claro, porque el maquillaje no era viable, era imposible. Claro, presupuesto, se te van un montón de cosas. Y además al final, si la otra actriz, ponele que hubiese sido una chica más morena, qué sé yo, pero Sofía es muy blanca. Claro, entonces en un momento en las fotos era más blanca Sofía que la supuesta albina, o sea, no quedaba. Y bueno, y nada, y al final apareció Nieves, que fue pasando los procesos de casting, le di para hacer una escena ya bastante más compleja, pero igual tenía que actuar sola, o sea, nos pareció que estaba muy bien lo que estaba haciendo, y además ella me decía que no había podido estudiar actuación por una falta de recursos, o sea, que no es que no le gustaba, que siempre... Claro, había algo de eso que la traía, bueno, está buenísimo, porque ya ganas sabía. Sí. Claro, como que siempre quiso ser actriz, que era algo que le gustaba un montón, pero que bueno, que por cuestiones de recursos económicos, ella vivió en Paraguay hasta los 12, 13 años. Todo el tema del albinismo es complejísimo porque tienen discapacidad visual, pueden tener cáncer de piel, en Paraguay no la sabían tratar, bueno, toda una vida muy compleja la de Nieves. Entonces como que la actuación quedó como en un segundo plano, pero que le encantaba. Y entonces le dije, bueno, si querés, lo que sí vamos a tener que trabajar un montón, o sea, porque aparte el resto del elenco son actores y actrices muy consolidados, entonces vas a tener que aparte aprender un poco de danza butó, vas a tener que, como vamos a tener que ir a la Facultad de Ciencias porque su personaje es una científica, entonces fuimos a aprender a cómo se utiliza una pipeta, viste como, va a haber un laburo grande, Dijo, no, ella es lo más positivo y feliz que hay en el mundo. Súper disponible. Súper disponible, aparte es muy optimista. Qué bien. Esa chica va a triunfar en la vida sin ningún lugar a dudas porque, o sea, todo sí, todo felicidad, o sea. Y lo que sí yo me di cuenta era que necesitaba apoyarme un poco. Yo vengo de la dirección de fotografía, o sea, esa fue mi carrera y siempre trabajé en cámara. Sí. Cuando empecé a dirigir, empecé con el documental, claro. Pero cuando salté a la ficción, tuve unos años tomando clases de actuación. Qué bien. Como para tener herramientas. Y una de mis grandes profesoras, donde estuve más de un año, es Lorena Vega, que está en la peli, que hace de profesora. Sí. Que parece una clase. Y entonces hablé con Lore, y además de hablar para que actúe en la peli, le dije, mirá, voy a necesitar particularmente, yo con los demás no sé por qué me animo, pero
con Nieves voy a necesitar que me ayudes porque no doy o sea, la preproducción de una peli es tan grande. Por ejemplo, todo el tema de la danza se empezó a armar 4 meses antes. Claro. Digo, no, necesito más tiempo y más experiencia, ayudarme con Nieves. Y bueno, y Lore, que siempre está metida en 4000 cosas, pudo meter ahí varios encuentros con Nieves, solas ellas dos. Y después lo bueno que tuvo es que también pudo venir al rodaje en determinadas escenas puntuales donde yo necesitaba que ella esté conteniendo la Nieves. O sea, como por ejemplo... Las más jugadas, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Vos decís las de sexo? Sí. No. Las de sexo, Nieves se cagaba, porque aparte las ensayamos con Sofía como coreográficamente, armamos como coreografías. Nos encontramos bastante las tres. Pudieron ensayar, qué bien. Sí. En ese sentido, Sofi es amiga mía. Entonces le pedí también, le digo, por favor, no tengo presupuesto para los ensayos, pero encontrémonos. Y se armaron como coreografías. Quedó como para el set el momento ese de sacarse la ropa, pero eran coreografiadas las escenas. Claro, ya había una confianza entre las dos. Sí, clave. Sí. Y Sofía tenía esta premisa de sacarnos la ropa y hacerlas en serio, hagámoslas cuando estemos en el set para que también haya algo de sorpresa que esté en el momento. Pero la verdad que funciona como un poco la coreografía, porque aparte yo como directora, que tengo la cámara muy ubicada, o sea, como toda mi vida estuve con la cámara, entonces como que íbamos trabajando antes solas, como las puestas de cámara y cómo se iba a coreografiar eso. Y las escenas de sexo, la verdad, salieron en, como mucho, las habremos hecho 2-3 tomas. O sea... ¿Con el equipo completo o lo redujiste? No, el equipo, yo por una cuestión política trato de trabajar siempre con mujeres y disidencias porque siempre nos costó un montón en la industria laburar. Entonces el equipo ya por una cuestión mía era del 80% del set eran mujeres. Bien. Y cuando íbamos a hacer las escenas esas, realmente nos quedábamos las personas que teníamos que estar ahí. Quedábamos 3. Cámara, foco, sonido y yo 4. Claro. Nadie, eso también le ayuda. Nadie más. El resto estaba con un monitor porque por supuesto tienen que ver su laburo, digamos la directora de arte tiene que ver qué es lo que está pasando, qué sé yo, pero había como algo de nos vamos a quedar de verdad las personas que necesitamos estar ahí. Así que esas escenas hasta nos reímos un montón. Hay una anécdota que Nieves cuenta mucho siempre en todas las entrevistas, que es que como habíamos ensayado pero con ropa, vamos a hacer la primera sin ropa en el set y Nieves, al ser de Paraguay, usa mucho el tú o el usted. Entonces tenía miedo, no sabía muy bien qué era lo que podía hacer o no con Sofía. Y entonces la llama en un momento, me llama a mí, me dice, necesito hablarles, decirles algo, sí, ¿qué pasa? Y le dice a Sofía, ¿yo a usted le puedo tocar el pecho? Y Sofía estalló, pero fue tipo, o sea, fue como una carcajada de las tres, lo dijo con un respeto, ¿entendés? Y a partir de ahí como que se descontracturó todo. Y Sofía le dijo, divirtámonos, o sea, está todo bien, o sea, no, ¿entendés? Como, ni siquiera, y nada, y esas escenas fueron muy sencillas. Después Nieves tiene un montonazo de escenas donde está en estado vegetativo, con lo cual ahí la verdad es que no había mucho problema. Donde empezamos a necesitar trabajar más, y por eso le agradezco un montón a Lore, es cuando tiene que interpretar. Cuando hace de científica o cuando está, Primero porque aparte ya su tono para hablar tiene algo de un dejo paraguayo. Igual yo no le dije que lo quite. O sea, fue como, habla como bastante estás haciendo. Vos pensás que al tener discapacidad visual hasta teníamos que iluminar el set con todas las referencias visuales que yo tenía y que además los focos de luz puntuales no le lleguen nunca a ella, porque si no hubiese actuado toda la película así. O sea que ya había un quilombo de fotografía, de que ella no podía caminar y tragarse un cable, digamos. Si además de todo eso yo le decía que en 3 meses aprenda a hablar en neutro,
Era un montón. Más el baile, más las cosas, fue como bueno, había un lugar en donde descansar. Claro. Así que nada, no, pero me parece que la sacamos bastante bien. O sea, obviamente como directora y porque miro muchísimo cine, noto que tanto en el set como en el resultado final hay algo que comparado con otros actores y actrices, pero bueno, también Nieve tiene ese personaje tan diferente que sí, ¿no? Por supuesto, y además digo, no es que hubo todo un trabajo y todo un proceso para ir llegando a ese lugar, que eso es lo interesante. Y mismo, bueno, también en una entrevista escuché que comentaba recién para directores que muchas de las observaciones que te hicieron de la película es que no parece Argentina. Y quería como... ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé. Es que depende para quién, ¿viste? Porque... Pero es rarísimo ese comentario, ¿no? Es muy raro. Sí, pero para mí tiene que ver mucho, porque esto también, viste, casi todos los chicos que estuvieron viniendo, que son directores también, que vienen más del palo de cine fantástico, que todo lo que sea de cine fantástico acá está como entre paréntesis, ¿no? Como decir, acá no podemos... Por más que justo lo tuyo se ligue de alguna manera con el cine fantástico, es como que los argentinos no podríamos vincularnos con algo fantástico. Y es una idea prefijada. Entonces yo creo que depende para quién. Si alguien que les gusta el cine fantástico va a decir, está buenísimo que te digan eso. Y alguien que no le gusta el cine argentino, que lo rechaza ya de per se, y bueno, claro. Entonces es como muy subjetivo. Yo creo que siempre está bueno que uno haga lo que quiera hacer. El tema es estas ideas prefijadas que hay con el cine argentino a veces, ¿no? De hecho, la sección esta Blow Window de Ventana Azul yo creo que debe tener 5 años. Sí, creo que un poco más, O por ahí, sí. Pero menos de 10. Sí. Porque viví una temporada larga en España y cuando volví no existía. Y claro. yo estaba, uno de mis festivales favoritos era el de Sitges, que estaba al sí. lado de Barcelona. Y acá cuando vine para acá todavía, en 2012, todavía no había mucho cine ni de terror, ni fantástico, ni... No sé, me parece que más allá de... O sea, a mí es que me gusta mucho la foto, o sea, como la imagen. Claro. Esa mezcla que hay entre el arte y la fotografía la pienso mucho. Y por ahí cuando empezás a trabajar mucho los climas sensoriales, la gente lo identifica con lo fantástico. Claro. La música, ¿no? Como trabajar mucho lo sensorial, por ahí está más ligado a lo fantástico y quizás el cine latinoamericano antes no trabajaba tanto. Tal cual. Esta cuestión como corrida, ¿no? de lo real. O sea, por ejemplo, Lucrecia Martel trabaja muchísimo los campos sonoros, lo sensorial, pero siempre está anclada digamos, en historias muy reales y muy tangibles. Sí. No sé, estoy reflexionando así de por qué. ¿Por qué llega ese comentario? No sabemos para dónde encararlo. Bueno, hay algo para mí muy interesante de la película que es la postproducción de sonido. Digo, ya esa entrada en la bañera, como nos va llevando mismo el momento de la uña y demás. Hay un trabajo ahí de edición de sonido que para mí enriquece muchísimo a la película. No sé si previo a filmarlo ya había algo de esa propuesta. Y eso lo ganaron en un work in progress, ¿no? Lo que es la mezcla, sí. Ganamos la mezcla de sonido en FIC Viña, en un work in progress, que nos ayudó un montón económicamente porque la mezcla es cara. Yagam es una productora chilena, son divinos. Sí, el guión estaba repleto de cosas, de marcaciones de todo tipo. O sea, sí, como lo escribí con Sebastián Cortés, un amigo que había escrito, por ejemplo, Condiment, habían escrito la última de Diment es El apego, la anterior, El eslabón podrido, que Diment también trabaja un poco el gore, el terror. Y sí, el guión estaba bastante marcado de todo este tipo de situaciones, pues, o sea, como
temas del sonido y de la luz y de los climas y de todo lo que se nos iba ocurriendo, lo íbamos escribiendo. Quizás por eso ganamos el concurso, porque la verdad es que estaba como muy trabajado el guión en el sentido que duró como 3 años la escritura. Claro. Y fuimos metódicos, nos encontrábamos 2-3 veces por semana, una cantidad de horas. Nos fuimos, yo alquilo una casita todo el año en la isla y cada tanto nos encerrábamos una semana entera a pulir el guión antes de cada presentación, o sea, hubo mucho trabajo de guión. Y el trabajo de sonido acá lo hizo Gaspar Scheuer, que es como también un grosso total, o sea, su productora se llama Campos, me parece, no, Campos, ahora no me acuerdo el nombre, Campos es otra productora. Bueno, no importa, Gaspar Scheuer hizo la edición de sonido y la trabajamos mucho, por suerte, era plena pandemia, 2020, o sea, yo filmé en el 19 y laburamos en el 2020 toda la pospo de la peli. Sí. Y lamentablemente por pandemia no pude viajar a Chile, o sea que la mezcla de sonido la hice online. Pero bueno. Wow. Igual en esto que comentás, como hay muchos procesos muy largos de trabajo, en un buen sentido, digo, de poder profundizar sobre el trabajo. Digo, por algo de tanto tiempo de la escritura o tanto tiempo previo de los ensayos, o considerar también la dirección o delegar en donde no te sentías tan segura, como en eso dirías, como digamos, esa forma de encarar el trabajo, ¿cómo la fuiste adquiriendo o dónde dirías que formaste esos cimientos, digamos? Trabajo en cine desde muy chiquitita, o sea, terminé la secundaria, me metí en el ENERC en fotografía y arranqué trabajando en publicidad, que siempre la publicidad lo bueno que tiene es que la estética la trabaja muchísimo, entonces aprendí muchísimo trabajando en el área de cámara en publicidad y estuve casi toda mi vida en un set. Tengo, no sé, la primera peli fue Pizza Birra y Faso, o sea, como, y después siempre mi trabajo al ser de cámara, trabajás mucho en el set, entonces aprendí mucho mirando y dándome cuenta por amigos y amigas, directores y productores, que las pelis, muy pocas se hacen en un año, casi ninguna. O sea, son procesos largos. Muy largos. De hecho, lo mínimo siempre decimos que son 5 años, lo mínimo. Decimos que es como, digo, entre que tenés la idea, la escribís, con todo el tema del desarrollo de conseguir los fondos te puede llevar, y en este momento en Argentina ni te cuento, o sea, después filmarla, muchas veces conseguiste plata para filmar, pero después viene toda la parte de la postproducción y te quedaste sin plata. Entonces ahí entras en el mundo work in progress para ver cómo terminás la película y no endeudarte tanto. Claro. Entonces, un poco es como que, no es que me sorprendió, o sea, fue un poco tu recorrido. El recorrido, y hasta me asombré de con ese guión haber ganado un concurso del Inca, porque el guión ahora está recortado, pero era bastante más jugado de lo que terminó siendo la película. Arrancaba todo el inicio era muy diferente, o sea, ellas de la bañera pasaba un velatorio y adentro de un cajón donde la estaban velando un montón de personas cantándole, se despertaba tipo Kill Bill. Y había escenas adentro del cajón, como hay una peli que transcurre toda dentro de un cajón. Ryan Reynolds. Sí, que me encanta. O sea, te quiero decir que en realidad ya sabía que como mínimo iban a ser una cantidad de años. Igual los documentales es lo mismo, con La cárcel del fin del mundo, que fue la primera, también fueron 5 años. O sea, digo, hasta que llegás a la etapa del estreno. O sea, todo el circuito. Sí. Mira, justo te iba a preguntar, porque hay algo también que me resultó a mí, por ejemplo, del documental Línea 137, que es un documental y hay algo del hecho real, vivo, investigado, pero también es una película, como digo, es como, no deja de ser una o sea, no quiero decir ficción porque esa es justo la diferencia, pero hay algo del trabajo en ese documental que lo rompe bastante.
y como digo, no tiene tanto entrevistas ni nada, sino que es casi como un policial, se vive de a ratos. ¿Cuál considerarías que es la diferencia ahora que realizaste tu primera película de ficción entre un trabajo y el otro? Entre los documentales y la ficción. Las herramientas. Hay dos cosas que definen mucho. Primero, que igual cada vez nos gusta, o por lo menos a mí, y yo trabajo hace unos años, armamos cartelera transfeminista con unas compañeras para distribuir el cine nuestro, tan difícil la etapa de la distribución, y tenemos un grupo que se llama Reflexión, y hablamos mucho sobre la diferencia del documental y la ficción. Y siempre decimos que nos gusta mucho cada vez más lo fronterizo. Como, claro, digo, ¿por qué tiene que haber tan ligadamente documental y ficción? Total. Por ejemplo, una peli que te puede, por ejemplo, hace poquito ganó un premio re importante, si no es el más importante, en la Berlinale, Carla Simón con Alcarràs, una película que tardó un año en filmarla en un pueblo del interior de Cataluña, y quería tener todas las estaciones y trabajar con toda gente local. Entonces, con una realidad de ahí y con toda gente local, armó una ficción. Pero es lo más fronterizo que hay entre el documental y la ficción. Total. O qué sé yo, Las Ranas, otra película que ahora me viene a la mente, que es de un director argentino que trabaja dentro de una cárcel con todas las mujeres que tienen novios adentro de las cárceles. O sea, y los hace actuar a todos y todas. Y a mí me parece que ese límite, digo, cada vez estaría bueno que nos despeguemos de pensar que, bueno, esto es documental y esto es ficción. Y si es documental, tiene que haber entrevistas. Y si es ficción, no puedo trabajar con no actores. O sea, como las herramientas te las va pidiendo un poco el guión, tu concepto como directora o director, y el presupuesto. Si hay algo que define mucho las cosas también, es el presupuesto. Sí. Porque ahí sí que se juega mucho. O sea, la libertad que yo tuve con Línea 137, por ejemplo, no la tuve ni soñando con Cadáver Exquisito. Claro. Fue como el otro extremo. O sea, yo filmé durante un año entero cientos de casos. Hasta teníamos un pequeño equipo de rodaje y, por supuesto, si estábamos en el medio de una situación que no era grabable porque no se podía, por el riesgo, porque la persona que estaba ahí no quería, por lo que sea, ese día no se trabajaba, el equipo se le pagaba igual. Claro. Y al revés, por ahí entraron 10 casos en el documental y yo tengo 90 más filmados. Claro. O sea, y con Cadáver me pasó todo lo contrario. Creo que no hay ni una toma que haya quedado afuera, porque todo se aprovechó. Sí. Se aprovechó, pero se aprovecha hasta cuando decís, tipo, la persona que está en la cámara te dice, cámara, anda. Y por ahí yo tardo un ratito hasta que se me acomodan las cosas en el set, y hasta que digo acción, ahí hay un tiempito, y hasta que yo tengo la toma en la cabeza y digo corten, hay otro tiempito. Esas colas también se aprovecharon como hay escenas donde de repente Nieves está en la cama, o qué sé yo, que en realidad no estaban pensadas como escenas, son colas de... Claro. O sea, a ese nivel trabajamos, de aprovechar hasta el máximo lo que teníamos filmado, por una cuestión de presupuesto. La ficción es carísima, o sea, más cuando tenés un presupuesto atravesado por el Instituto Nacional de Cine, tenés la obligación, por supuesto, de atravesar todos los sindicatos. Entonces, es más arduo todavía, digamos. En algún sentido bueno, pero en otro sentido es como acota. Claro, o sea, digo, yo como técnica que toda mi vida trabajé en cámara, está perfecto el sindicato, pero es por momentos cuando estás tratando de crear, de esperar el momento, en escenas. Hubo un día muy duro que fue el día del campo. Sí. Ese día que hicimos la escena de Shibari. ¿Con ella o con Sprecher? Digamos, ¿la que están ellas dos o la que está Sofía con...? Fuimos 2 días al campo. En esos 2 días teníamos que hacer todo, pero hubo un día, ya no me acuerdo bien, pero hubo un día que era la escena de Shibari, que la hicimos a la mañana con una doble, y a la tarde teníamos que hacer la escena donde Rafael hace la primera parte de la escena con Sofía. Sí. Ese día terminé, agotada es poco, o sea, porque
yo sabía que no me podía pasar de las 8 horas 45, que son lo que te marca cosas. No podíamos pagar horas extras. Y empezamos a tener problemas humanos. O sea, digo, las personas les pasan cosas. O sea, no son robots. Claro. Entonces tenés que por ahí parar, esperar, irte un rato, hablar con la actriz, con el actor, ver qué es lo que está pasando. Y no, hay escenas muy jugadas como para que uno esté diciendo, bueno, che, me están esperando. O sea, claro. Entonces ahí es donde por ahí el límite entre el documental y la ficción es el presupuesto. Claro. O sea, sí, que limita, porque si hubiera más presupuesto quizás podría hacer más ensayo, esa toma esa escena que la haces en 2 días la harías por ahí en 3, en 4. Y el campo estaba primero en la primera versión de guión donde había más escenas, había mucho más del pasado de ellos dos en el primer guión. Sí. La idea era ir una semana entera al campo. Claro, tenés que reducirlo a 2 días. 2 días de 8 horas 45, donde en el medio una para comer sí o sí. Sí o sí. O sea que ya son 7 horas 45, hay un tiempo de armado, de luces, entonces... Sí. Trabajar de manera industrial, sí. Y ficción. Claro, porque también con los dos, Línea es reindustrial, la cárcel es reindustrial, pero son otros equipos, claro. Son otros tiempos, es diferente, es muy diferente. ¿Y justo esa puntual del campo la pudieron ensayar o fue todo en ese día? Mira, lo que hicimos fue que Rafael, que es otro talento enorme y re laburador, no quiso ir a hacer la escena hasta que no tomaba clases de Shibari, aunque él simplemente tenía que hacer las primeras ataduras, o sea, no, lo demás teníamos a la especialista en Argentina en Shibari en el set, a una doble que practica Shibari, que le gusta muchísimo el Shibari, pero que igual también, porque el Shibari en general la gente se cuelga minutos. Claro. En un rodaje no te colgás minutos, o sea, en minutos no hacen nada. Entonces también era como, che, aguantás, podés aguantar, o sea, y tener una persona que esté controlando que no se le duerman las piernas. Y con Rafael lo que hicimos fue un trabajo de ir a aprender con Camelia, que es la especialista en Shibari, clases de Shibari. Hermoso. O sea, antes de empezar a trabajar esa escena. Claro. Eso fue lo que más pudimos. Todo lo demás, la verdad es que eran Rafael y Sofía. Sí, ensayamos, pero ensayamos en el mismo set, el mismo día, mientras estaban preparando otras cosas. Claro. Sí, había algo ahí que te podías permitir eso, digamos, con ambos. Un poco por eso también elegí los actores. Los actores y actrices que elegí, porque me necesitaba apoyar como directora de ficción novel. Te ayudaban un montón, claro. Sí, yo justo te iba a preguntar eso, si vas al teatro o cómo fue que los elegiste a los actores, porque justo, digo, Lorena Vega, Analía Crucero, como que son actores que tienen muchísimo recorrido en todos los formatos, pero que quizás hay más en teatros donde uno los puede ver más seguidos, digamos. Sí, ahí también me parece que hay una apuesta de casting muy jugada, porque tengo una no actriz, no vidente casi. Sí. Toda gente del teatro más que nada, y alguien muy mediático que es Sofía Gala. Hay como una mezcla ahí que también me podría haber salido bastante mal. Claro. Hay como una mezcla. Sí, voy mucho al teatro, casi te diría que... Pero creo que igual, vos decís la mezcla, pero uno viéndolo primero, Spregelburg, Lorena Vega y Couceiro, además de actores, son docentes. Sí. O sea que hay algo de esa disponibilidad que va a estar jugando siempre a favor. Y por lo que contaste de Sofía, vos desde un primer momento, los primeros guiones ya se los dabas para que lo lea, o sea que había algo que ella iba a estar recontra también involucrada. Entonces creo que, no sé si te hubiera salido tanto mal, porque hay algo que me parece que consciente o inconscientemente había, por decir, un caparazón que te iba a ayudar a contener, por ejemplo, esto que contabas con respecto a Nieves, que donde sea que una actriz, uno diría una actriz novel o actriz no profesional, a uno como un director que por ahí le cuesta más,
te iban a ayudar todos los demás, me parece. Sí, o mismo con tener un guión recortado, digo, sí. Porque si bien la historia está muy bien y se cuenta, idealmente tenía muchísima más imagen o muchísimas más intervenciones, o era otra historia, y también tener un buen equipo te ayudó a contener eso. Digo que en esta instancia de casting que vos decís es clave, porque te simplifica un montón de cosas a la hora de estar en set, y más con esto que sabemos de que pasa con el cine argentino, que en 3 o 4 semanas tenés que hacer las cosas, sí o sí. Sí. Pero es verdad que me fascina el teatro, casi digamos, es verdad que estudié cine, ahora voy a igual a hacer justo ahora me inscribí, voy a hacer hace tiempo que quería tomar clases de dramaturgia con Cartoon, y ahora me inscribí porque Mauricio no dio clases online en la pandemia, y ahora voy a tomar unas presenciales, ahora me voy a meter más con la dramaturgia, pero me encanta el teatro, o sea, lo disfruto tanto o más que el cine. Así que por ahí mis referentes son más del teatro que de la televisión, por ejemplo. Claro, o sea, vos los elegiste a ellos, ¿ya los habías visto actuar en el teatro o ya habías trabajado? Sí, un poco las dos cosas. Por ahí, trabajando tantos años en cámara, por ahí me los crucé en pelis y ya hasta me olvidé porque fueron un montonazo de pelis. Pero los vi, por supuesto, mucho en el teatro. Lore fue mi profe. Y Analia Bouseiro también la vi, había una peli de Babenco. Sí. Había pasado creo que por el set de Inmortal de Spinner, que es amigo. Bueno, Analia es muy conocida, o sea, y la admiro mucho. Y Sofi lo que tiene es que, si bien lo que admiro mucho de Sofía es que hay muy pocas actrices, conozco muy pocas, primero que se quieran meter en un papel tan jugado como este. O sea, en Argentina después me quedé pensando como... ¿A quién? Si no hubiese sido Sofía, pensaba como, ¿quién sería? Es el día de hoy que no termino de saber quién me hubiese dicho que sí y quién se podría haber metido en toda esa oscuridad y en esa transformación. O sea, y después me gusta mucho que hay muy poca gente que maneja muy bien los códigos diferentes que hay entre estar haciendo teatro, entre estar haciendo televisión y entre estar haciendo cine. Son códigos diferentes. Pues el año pasado, estamos en el 22, en el 21, filmé una serie que me contrató Coco Blaustein como directora, fue como un llamado. Sí, perdón, y eso era tele. La Casa de los Fernández. Sí. Y eso era tele, a 2 cámaras, con todos los códigos de la televisión. Es lo primero que haces de televisión, digamos, como directora. No, cuando vivía en Barcelona, dirigí un par de documentales para la tele catalana. Sí. Y después esta serie. Y Sofía ahí también me sorprendió, porque estábamos a 2 cámaras, que no es lo mismo que trabajar a una, y con los tiempos de la tele, que es ir a 20.000, y me daba cuenta de eso de ella, o sea, ¿cómo le decís tele? Claro. El otro día la fui a ver a Closer al teatro, que me invitó, estabas en la fila 40 y la escuchabas, o sea, ¿cómo entiende los códigos que son tan diferentes? Y de verdad que no hay tantos actores y actrices que jueguen en todos en todas las canchas. Es complejo eso. Y por ejemplo, ella, cuando, más allá que la conocías, le fuiste dando los guiones, ¿le diste algunas referencias? Porque entendí que te interesaba mucho Suspiria. Suspiria me interesaba mucho a nivel visual, pero la remake. Sí, la remake, no la de Tilda. Bueno, sí, o sea, igual amo a Darío Argento, pero a nivel visual me interesaba por la danza. Claro, ok. Bueno, pero ella también hizo algo de danza previo al rodaje, por ejemplo, porque tiene unas escenas con Lorena que son... Sí, tomó alguna que otra clase y fue donde más se asustó Sofía. Mira.
O sea, todo lo demás es como si estuviera yendo a hacer las compras, más o menos, tiene esa tranquilidad. Pero el día de la danza llegamos y yo ya estaba haciendo otras escenas con los bailarines, que son bailarines de danza butó, claro, que es algo muy específico. Sí. Es danza contemporánea japonesa. Y ella ve lo que están haciendo y me dice, che, no, Luno. O sea, mirá cómo bailan ellos. O sea, sí, son bailarines. Claro. Y ahí fue en el único momento donde le digo, bueno, vamos a armar algo con Lorena, que tampoco es actriz, o sea, relájate, y Rea, que está dentro del cuerpo de baile, es la más mayor de todo el cuerpo de baile, es la gran referente de danza butó en la Argentina, ella armó la coreografía. Claro. Entonces armamos esa escena donde están ellas dos y donde Sofía es en el único lugar donde baila un poco, la armamos con Rea, como que le pedí a Rea que me tire algo que entre dos actrices que no bailan butó puedan hacer. Claro, fue como casi un ejercicio de precalentamiento antes de ponerte a ensayar, una cosa así. Sí, qué interesante. Y en relación, bueno, también Sofía Gala tiene esto de que, para mí en la película esto de lo que hablabas, de que está muy predispuesta a todo y que lo hace con muchísima facilidad, incluso la transformación misma, como que sea tan blanca, en ese momento que solo casi se maquilla las cejas nada más, es muy muy interesante, y en general como la línea de acción la lleva ella, hay como una especie de también contención o acompañamiento incluso para Nieves o incluso para toda la película. Y además, o sea, al conocerse mucho también ella debe conocer mucho el material y eso debe influir un poco en el trabajo o en la propuesta que pueda hacer en el set para la película. Sí, totalmente. O sea, como que eso, que le gustó el guión desde la versión 1 o 2, después fue mutando el guión, pero como que le gustó de entrada. Somos amigas, digo, tenemos un vínculo que nos vemos fuera del trabajo, entonces eso también te ayuda y te da confianza. Y también, obvio, que hablé con ella cuando estaba a punto de elegir a Nieves, le dije, mirá que, o sea, fue también una charla con ella, o sea, tu coprotagonista no sabe, o sea, no tiene un trabajo de actuación. Y Sofi me contestó algo, porque ella también maneja algo muy parecido a Nieves, porque aparte Sofía tampoco hizo, digamos, siempre cuenta que la madre la mandó creo que a clases de jazz y algo de teatro cuando era muy chiquitita, pero digo, no es que tenga una formación. Claro. Pero hay algo de la experiencia, como decir, que trabaja mucho. De la experiencia te deja un montón de conocimiento, por eso después sabe cómo moverse en cámara, cómo proyectar la voz en teatro, cómo estar en un set de filmación, claro, hay algo de experiencia. Hay algo de trabajar mucho que hace como vos contabas que estuviste tanto en set, que hay algo de ese trabajo que hace que tu ópera prima la puedas llevar adelante. Hay algo del trabajo de Sofía que es como también trabaja tanto que tiene la experiencia encima. Sí, totalmente. Que le gana la formación. Totalmente, sí, pero también trabaja mucho desde lo intuitivo, es una persona que tiene una inteligencia emocional y una intuición. Entonces, no me acuerdo exacta la frase que me dijo Sofi cuando le pregunté, le dije, che, vamos con una no actriz, o sea, es tu aquí, pero aparte la peli son ustedes dos. Claro. Me dijo algo, no me acuerdo la frase exacta, pero fue algo así como, si ella se lo cree y tiene ganas, vamos para adelante. O sea, hermoso. Como, necesito que ella se lo crea. Y tuvimos un primer encuentro y le digo, mira, me parece que sí, aparte está como muy decidida. Ya leyó todo el guión, no le da miedo nada, no tiene problema en hacer escenas de sexo con otra chica, o sea. Y tuvimos un primer encuentro y cuando nos fuimos me dijo, olvídate. O sea, como está todo re bien, o sea, vamos. Sí. Y después sí, por ahí de repente cuando por ahí Nieves tiraba algún texto, y aparte era complejo el papel de ella, porque yo le pedía que sea como muy fría, muy distante, muy científica, como medio aparato en un punto, ¿viste? Sí. Y también actuar eso es como que estás en el límite de la mala actuación, o sea, de sobreactuar o de ser muy dura. De hecho, todo el tiempo me decía Nieves, me decía,
pero es una heladera. Y yo digo, sí, quiero una heladera. O sea, claro, como, claro. Dice, porque cada tanto ella por ahí subía, o sea, los tonos de voz y quería darle intensidad, por ejemplo, cosas que no tenía. Yo la bajaba, claro, veía algo más monotono. Me decía, pero habla siempre igual. Le digo, sí, es lo que estoy buscando. Claro. Dice, Claro. nada que ver conmigo, ¿viste? Como ella es todo lo contrario. O sea, le digo, bueno, por eso sí, nada que ver con vos. Claro. Y cada tanto cuando estábamos, me acuerdo una escena que ellas dos están comiendo y la otra está como una científica analizando lo que químicamente está pasando ahí al lado del fuego, qué sé yo. Ajá, sí. Y en un momento tiró un texto que estaba en ese tono que yo quería, pero la verdad que ya era como un poco exagerado, y Sofía se ríe y descontracturó la situación. Y al final eso quedó así, porque me parece que Sofía tiene eso, como unos atajos que te tira, te va salvando situaciones, ¿viste? Es como que caza el vuelo por dónde viene la cosa y te resuelve, ¿viste? Claro. Sí, digamos, como que está muy atenta en escena, entonces mismo en escena puede proponer o resolver algo que si no tendría que ser otra toma. Total. Sí, algo que le sirva a la escena. Algo que le sirva a la escena. Trabaja total. para la escena y en función de la otra persona. Está buenísimo porque también creo que tiene que ver con esto que decís de la experiencia. Tiene una escucha en escena que es clave. Total. Y una generosidad. Sí, tal cual. Porque podés dejarla pasar, es como jugar al tenis. Sí, o sea, digo, no sé, en un doble. O sea, digo, podés dejar pasar la pelota o podés atajarla y resolver. Tal cual. Claro. Yo creo que desde nosotros siempre decimos eso, o trabajás para vos o trabajás para la escena. Y lo más interesante es que si trabajás para la escena, lo que crees es la película. Y para tu compañero o compañera. Claro, porque es parte, digamos. Para ayudar, para no competir, para... ¿entendés? Ay, no, bueno, lo dijo como el culo. Bueno. Es que repetimos, porque no... Es que es re interesante porque en algún punto la escena es el otro. Entonces está buenísimo eso, ¿sí? Claro, porque incluso esta misma escena que vos contás que están con el fuego y demás, lo más importante es el encuentro entre ellas dos, claro, más que el fuego o lo que se dice o el bizcocho. Entonces esa risa que surge a raíz de que la otra está remando con una indicación, ayuda a contar eso que es entre ellas. Como me parece maravilloso. Te quería preguntar sobre La Casa de los Fernández, que hace poco también ganaron un premio, puede ser que justo en pleno estreno también hubo algo de eso. Sí, nos seleccionaron en el Festival de Cine Político porque la serie atraviesa, ahí también me la jugué un poco porque lo metí a Sharon Lasco, que es dibujante, sí, a actuar. Y quedó muy bueno, entonces la serie se iba a filmar en un momento, no se filmó por pandemia y cuando íbamos a filmar teníamos la mitad del presupuesto por la inflación. Claro. Entonces todo lo que era época, tremendo, sí, había que, en un momento dijimos, bueno, animación. Pero cuando dijeron los productores de animación yo me preocupé un poco y dije, si es animación, divirtámonos, porque o sea, no quiero algo como solemne, como, ¿viste? Atraviesa la historia de la vivienda argentina. Sí que hay entrevistas, las clásicas entrevistas, mucho material de archivo, que sería la parte documental. Hay una parte de ficción que está actuada por Sofía Ayar y Sandra Sandrini y Gabo Correa. Son los 4 actores de la serie. Y después todo lo que iba a ser la época, como ya no había plata para filmar, para grabar época, cuando dijeron que sean dibujos y que el protagonista sea un dibujante, yo dije, bueno, pero no hagamos que un actor... o sea, como que no me gusta esa propuesta como de reconocer que alguien que es dibujante hace de dibujante, pero todos sabemos que es un actor y después en un plano corto un dibujante dibuja. Claro. Como no me lo termino de creer. Claro. Y ahí también le dije a los productores, che, ¿y si Ayar Blasco actúa? Que es dibujante. Que es dibujante. Claro. Y además quería darle un tono de comedia, le digo, además él no sabe que es gracioso, pero es muy gracioso. O sea, y les gustó la idea
Y fuimos para adelante, así que mezclo las tres cosas, esa animación que hace él, que es como 2D, bastante poco convencional, y tiene una parte de docu hiperclásico, archivo, entrevista, y después partes de ficción, donde actúan más que nada, el trío es Sofía, Ayar, Sandra. Claro, pero eso ya lo presentaron, digamos, quedó seleccionado, pero ya se presentó, digamos, ya está en una forma de plataforma. Sí. Entró en ese festival, hicimos la presentación, todo, y es una serie que se hizo con presupuesto del Inca, o sea que los productores lo que me cuentan, aparte falleció Coco, Coco Blaustein es el productor ejecutivo, pero es como uno de los grandes documentalistas argentinos. Y el año pasado, cuando terminamos de filmar, falleció. Entonces ahí se generó como toda una situación, él era el productor ejecutivo, bueno, costó terminar la serie. Y ahora que se terminó, están tratando de, obviamente tiene pantalla en la televisión pública en el momento en el que levanten el teléfono y va a tener pantalla, porque es de la televisión pública. Pero quisieran ver si la pueden vender a alguna plataforma antes de que llegue a la pantalla pública por esta cuestión de lo que está pasando en este momento, de los bajos costos con los que grabamos y por también una cuestión de... No solamente son los bajos costos, sino que es la inflación del país. O sea, cuando vos terminás todo el último proceso, probablemente los productores no solo no ganaron plata, por ahí hasta perdieron. Entonces siempre tratás de generar alguna venta para poder decir, bueno, ¿para qué valió? Estuvo bueno haberlo hecho y además está bueno que gane plata. Sí, totalmente, no deja de ser un trabajo. Entonces, la intención sería como antes de habilitarla, tratar de venderla a algún espacio que la quiera. Sí. Están en eso después de todo lo que pasó, digamos. También fue dura salir de la situación de que falleció Coco. Así que sí. Igual tardamos un tiempo en postproducir, porque son 6 capítulos de media hora, son como 3 horas de imagen. Claro, digamos, se tardó como un tiempo en todo lo que fue la edición, y aparte al mezclar tantos formatos, tardás en compaginar, claro. El Archivo Nacional de la Nación, por ejemplo, estaba cerrado por pandemia. Claro. Y tardaron 6 meses en habilitar los materiales para todo lo que es la parte de archivo. Claro. O sea, que hay desde daguerrotipos hasta, no sé, televisión. O sea, la historia de la vivienda argentina desde las chozas hasta la actualidad. O sea, es un montón. Y es un gran tema también. Claro, como que no es de arquitectura, está vinculado con lo social. Sí, con cómo acceder a una vivienda. Hay mucho de tomas claro, sí, hay mucho de eso. O sea, como de cómo por ahí en la época peronista podías acceder a una vivienda, como en los 90 se privatizó absolutamente todo, cómo vinieron las tomas de tierras. Está Pitu Salvatierra explicando mucho todo el tema de las tomas. O sea, Sí, es interesante. Y también, como para ir cerrando y contando todo, también hay un documental tuyo que es con producción con España también, que se estrenó ya. Sí, o sea, ese sí que es lo más independiente. Esos sí que fueron que me empecé a mandar cuando volví de España, de Barcelona. Quedé muy amiga de Meritxell Colell, que ella fue la editora, la conocí haciendo unos documentales en Cataluña, para la tele catalana. Ella era la editora. Nos hicimos súper amigas. Ella acababa de volver de vivir acá, estuvo unos años viviendo en Argentina. Entonces hubo como un cruce de continentes ahí. Claro. Y las dos también queriendo hacer nuestras primeras pelis. En ese momento, cuando nos conocimos, ninguna había hecho su primer peli. También ella siempre roza sus pelis, son lo más híbrido que te puedas imaginar entre el docu y la ficción. O sea, en general estrena en grandes festivales como pelis de ficción, pero trabaja con actores, no actores, en escenarios completamente naturales, como los carnavales, y se mete en los carnavales menos turísticos que hay en Argentina o en el norte, y ahí arma una escena de ficción en el medio de un carnaval, por ejemplo.
Bueno, nos conocimos, me volví a vivir acá y le pedí por favor que venga a editar La cárcel del fin del mundo. Porque como había editado con ella los primeros documentales, necesitaba como, no sé, apoyo. Sí, trabajo en equipo. Y entonces se vino para acá, volvió para Barcelona, estuvo 3 meses acá editando La cárcel, volvió para Barcelona y en un momento empezamos a extrañarnos y ella me dice, che, si nos mandamos cartas visuales, tipo algunas cartas escritas y después como por ejemplo, ¿qué extrañas de Buenos Aires? Y ella me decía, ir a jugar al pool al San Bernardo. Entonces yo me iba al San Bernardo y mientras me tomaba una cerveza y jugaba al pool le grababa con la camarita, le grababa unas escenas. ¿Y vos qué extrañás? El atardecer en la playa. Y se iba, como estuvimos años así. Y en un momento me dice, me manda como un corte como de imágenes con algunas cartas, mails nos escribíamos, Skypes, qué sé yo. Y me manda como, y le digo, ay, mira, está bueno esta edición. Y me dice, estoy pensando en que hagamos una película. Toma. Detallito. Digo, claro, pero es bastante íntimo todo lo que te estoy contando. Sí. Me dice, nada, después me dice, vemos lo que y le digo, bueno, vemos, fíjate, vamos viendo. Y en eso ella presenta su primer película, Con el viento, atraviesa un festival en Málaga y un programador le dice, ¿qué estás haciendo ahora? Que es típica pregunta. Sí. No siempre estás haciendo algo, o sea... Sí. Bueno, estoy haciendo una película epistolar con una amiga argentina, qué sé yo, y directamente entramos en el Work in Progress de Málaga, directamente. Qué bien. Y viajé a Málaga y por primera vez vi proyectada 40 minutos de todo lo que nos habíamos mandado en los últimos 4 años y casi me agarra un paro cardíaco. ¿Por qué me metí acá? O sea, estoy actuando de mí misma. Mi personaje soy yo y ella, o sea, aparte ella se esconde mucho más que yo. Claro, fue más viva. Claro, me parece que lo estaba pensando antes. Y bueno, y así nació Transoceánicas. Después, ella es montajista, con lo cual la cámara y el montaje lo hicimos nosotros. Claro. Después, para lo que viene la etapa final, se sumaron algunos productores que consiguieron un poquito de plata como para poder terminar con el color, el sonido, la distribución en festivales. Y sí, tuvo re buen recorrido por festivales, lo único que lamentablemente fue pandémico, claro. Así que solo viajé en los Work in Progress, y ahora no me acuerdo, pero ponele, el estreno fue en el Festival de Nara de Naomi Kawase en Japón. ¡Ay, qué! ¡Wow! Hermoso como para la pandemia. Y la presentación fue un triángulo entre Mary en Barcelona, yo en Buenos Aires y en un cine que era un templo budista en Japón. Wow. Nos transmitieron en una pantalla. Claro. Y me perdí la presentación. Claro, sí. Bueno, pues ya vas a poder ir. Ojalá. Encima entre eso y la de cadáver exquisito ya. No, sí, ya está resignada. Ya estoy. La gente por ahí cree que me hago la. El otro día Dimen, que es re amigo mío, me dice, bueno, pero un poco diva. Le digo, boludo, o sea, me estás cargando, me moría de ganas de estar ahí. Sí. O sea, claro. ¿Y Cadáver Exquisito hasta cuándo va a estar en cine y en qué cines? Ahora mismo pasamos a la segunda semana. Esto es el maldito boca a boca. O sea, cuanto más la gente vaya al cine, de jueves a jueves, más va a durar en los cines. Total. Ahora mismo pasamos a la segunda semana y está en el Gaumont, en un buen horario de noche, a las 8 de la noche. Hermoso. Tienen todo el fin de largo para verla. En el Palomar, en Bolívar, y el viernes que viene, que es 24, en el marco del Festival La Mujer y el Cine, que por primera vez viaja a Mar del Plata, la presentamos en el Teatro Colón con la entrada libre y gratuita. Hermoso. Así que la semana esta es eso. Impecable, y encima súper accesible las entradas del cine nacional, y más también que ahora se van a Mar del Plata con el festival, que ya había tenido una edición acá, ¿puede ser? Sí.
tuvo una edición acá y se proyectó acá, estuvo re bueno en el Centro Cultural San Martín. Esa noche fue tanta gente que habilitaron una segunda sala. Qué bien. Estuvo re bueno, esa noche fue re linda. Ahí pude ir, por ejemplo. Claro. Y es la primera vez en 40 años que el festival tiene su edición marplatense, porque nació con una charla entre María Luisa Bember y un par de mujeres cineastas hace 40 años en un festival de Mar del Plata. Ahí nació la idea de hacer el Festival de la Mujer. Y después de 40 años empiezan a querer llevarlo a Mar del Plata. Qué lindo, entonces les deseo lo mejor para ese regreso. La verdad que es como bastante interesante que se hagan ese tipo de festivales. Sí, y que recorren, que todo no quede en Capital Federal. Total. Claro, sí, se había estrenado en varios lugares del país, ¿no? Sí. La peli esta semana que se termina hoy estuvo en un montón de lugares, eso estuvo buenísimo. O sea que me escribe gente pidiéndomela, me dice, no, porque una amiga la vio en Córdoba, ¿por qué no la vemos en Mendoza? Claro, no es tan sencillo. Yo qué más quiero, que se estrene en todo el país y que recorra, o sea, pero bueno, necesitamos salas, distribuidores, programadores. Sí. Claro. El problema es la distribución del cine argentino. Sí, que es compleja. Sí. Bueno. Así que bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. A ustedes. Sí, muchísimas gracias por venir. La verdad que para nosotros es un montón. Y vayan a ver Cadáver Exquisito esta semana. Gracias. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.